Al principio era el Verbo estaba con Dios, el Verbo era Dios, el Verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros. Esto es Verbo de Dios Podcast. Santificado sea tu nombre. La palabra de Dios viva y actualizada. Presentado por Nelson Enríquez. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. ¿Qué tal, amigos, oyentes de Éxito 96.1 FM en Barinas y de Generación Radio desde Colombia para el resto del mundo? Quien habla para ustedes, su servidor Nelson Enríquez. Hoy, cuando es ya 4 de mayo, sí señor, 4 de mayo, tercer domingo de Pascua. Tercer domingo de Pascua. Vamos a comenzar el día de hoy en oración aquí en su programa Verbo de Dios, la palabra de Dios viva y actualizada hoy, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que tu pueblo, Señor, exulte siempre el verse renovado y rejuvenecido en el Espíritu, y que la alegría de haber recobrado la adopción filial afiance su esperanza de resucitar gloriosamente por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Del Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús apareció otra vez a los discípulos junto al lago de Tiberíades y se apareció de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, apodado el mellizo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 discípulos suyos. Simón Pedro les dice: me voy a pescar. Ellos contestan: vamos también nosotros contigo. Salieron y se embarcaron, y aquella noche no cogieron nada. Estaba ya amaneciendo cuando Jesús se presentó en la orilla, pero los discípulos no sabían que era Jesús. Jesús les dice: muchachos, ¿tenéis pescado? Ellos contestaron: no. Él les dice: echadla a la derecha a la barca y encontraréis. La echaron y no podían sacarla por la multitud de peces. Y aquel discípulo a quien Jesús amaba le dice a Pedro: es el Señor. Al oír que era el Señor, Simón Pedro, que estaba desnudo, se ató la túnica y se echó al agua. Los demás discípulos se acercaron en la barca, porque no distaban de tierra más que unos 200 codos, remolcando la red con los peces. Al saltar a tierra ve unas brasas con un pescado puesto encima y pan. Jesús le dice: traed de los peces que acabáis de coger. Simón Pedro subió a la barca y arrastró hasta la orilla la red, repleta de peces grandes, 153, y aunque eran tantos no se rompió la red. Jesús le dice: vamos a almorzar. Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle quién era, porque sabían que era el Señor. Jesús se acerca, tomó el pan y se lo da, y lo mismo el pescado. Esta fue la tercera vez que Jesús se apareció a los discípulos después de resucitar de entre los muertos. Después de comer, dice Jesús a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Él le contestó: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dice: apacienta mis corderos. Por segunda vez le pregunta: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Él le contesta: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Él le dice: pastorea mis ovejas. Por tercera vez le pregunta a Simón, hijo de Juan: ¿me quieres? Se entristeció Pedro que le preguntara por tercera vez: ¿me quieres? Y le contestó: Señor, tú conoces todo, tú sabes que te quiero. Jesús le dice: apacienta mis ovejas. En verdad te digo, cuando eras joven tú mismo te ceñías e ibas a donde querías. Pero cuando seas viejo extenderás las manos, otro te ceñirá y te llevará a donde no quieras. Esto lo dijo aludiendo a la muerte con que iba a dar gloria a Dios. Dicho esto, añadió: sígueme. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mira, este evangelio está muy acorde, siendo que esta es la semana que se va a instalar el cónclave que va a elegir al nuevo Papa. Papa sucesor de Pedro, no sucesor de Cristo. No, Cristo no puede tener sucesor, Jesús es único, el Salvador. Es el vicario, se lo representa, que es distinto. Vamos a analizar el texto parte por parte. Primero el capítulo 1 del Evangelio de Juan, que es un agregado posterior de los discípulos, ¿sí? Incluso posterior a la muerte del discípulo amado. Si nos damos cuenta, el Evangelio de Juan termina en el capítulo 20 y luego hay como este epílogo, apéndice, que vuelve a terminar. De hecho, va a terminar con palabras muy semejantes al capítulo 20, que nosotros lo estamos leyendo acá. Pero ¿por qué se da este capítulo? Este capítulo quiere reforzar
entre otras cosas, precisamente la autoridad de Pedro, la necesidad de una autoridad. Por ahí se había colado en la iglesia la idea de que nos dejamos guiar por el soplo del Espíritu. Sí, cómo no. El Espíritu sopla, el Espíritu guía, pero se necesita una autoridad visible. Alguien que lleve la rienda, alguien que sea garante de una tradición ininterrumpida. Alguien perfecto, no. Que no vamos a encontrar el Papa perfecto, que no, es un ser humano. Y por eso Jesús permite que aquel que va a ser el primer Papa, el primer jefe de la iglesia, pues lo ha negado 3 veces justamente. Hace 15 días atrás escuchábamos a Pedro, le decían, tú andabas con el Nazareno, y él decía, no conozco a ese hombre, no sé de qué me hablas. 3 veces lo hizo. Y hoy tenemos este relato. Al principio vemos a los apóstoles, no están todos, solamente 7, que están como un poquito perdidos. Volvemos a la constante que el Cristo resucitado se aparece siempre en comunidad. La importancia de la comunidad. Ellos están como que, diríamos aquí coloquialmente, en un pie aquí, un pie allá. Como que volvemos a lo nuestro, como que sigue, ok, el maestro resucitó, que fino, que esté bien, pero ya no es lo mismo, ya no anda con nosotros, ¿para dónde vamos? Todavía están un poco desorientados. Se orientarán mejor cuando venga el Espíritu Santo en Pentecostés. Y van a pescar. Y todo aquí todo se va a dar, termina como empezó, por así decirlo. Recordemos que cuando Jesús llama a los primeros discípulos, Pedro, Juan, Santiago y Andrés, están en la orilla del lago de Tiberíades, están pescando, no han pescado nada. Jesús les dice que tienen la red, ellos van a hacer la pesca milagrosa, y finalmente Jesús les dice, vengan conmigo y los haré pescadores de hombres. Entonces van de nuevo al inicio. Jesús vuelve a la orilla, no saben que es Jesús. Volvemos a la constante que el resucitado no se reconoce a primera vista porque es un cuerpo glorificado, porque al resucitado hay que reconocerlo desde la fe. En pocas palabras, ¿no? Fíjense cómo Magdalena lo reconoció por oír su nombre, los de Emaús lo reconocieron al partir el pan. Esto lo van a reconocer en los hechos. Fíjate que no se atrevieron a preguntarle quién era porque sabían que era el Señor, todavía no era físico, era algo del corazón, algo del espíritu. Y le creen a Jesús y tiran la red. Ese mar simboliza el mundo, esa red es la evangelización, ¿no? Que se lanza y finalmente se obtienen los peces, ¿verdad? Que entra en esa red, ¿verdad? Aquello de ser pescadores de hombres, tirar la red es hacerlo por todos lados, ¿no? Es atacar todos los flancos para llevar a otros a la fe de Cristo, ¿ok? El pez es el símbolo más antiguo del cristianismo, incluso antes que la cruz, porque la palabra pez mejor dicho, la frase Jesucristo, Hijo de Dios Salvador en griego, las siglas de esa frase, al unirlas, hacían la palabra pez. Simbolizaba al propio Cristo. ¿Ok? Y la barca es la barca de Pedro, es decir, la iglesia, ¿no? Esos peces van a la barca de Pedro, a tener la salvación. Reconocen a Cristo, nada hasta la orilla, Jesús está allí, es un texto muy simbólico, es prácticamente una Eucaristía al aire libre, está el fuego, que nos recuerda aquella fogata de la vigilia pascual, Jesús está vivo, es su luz del mundo, el pez que representa al propio Cristo, el pan que nos recuerda la Eucaristía, parte el pan como lo hizo en la última cena, como lo hizo con los discípulos de Emaús, y hay ese reconocimiento, ¿no? Y luego viene la parte importante, ¿no? Nos dice que son 153 peces. Si sumamos los dígitos de este número, da el número 9. 9 es el número de la vida. Jesús viene a darnos la vida eterna, la vida que no se acaba. Su resurrección es la vida verdadera. Y es donde viene la pregunta. 3 veces, 3 preguntas por 3 negaciones. Jesús le da a Pedro la oportunidad de reivindicarse. ¿Me quieres? ¿Me amas? Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Apacienta mis ovejas. Si bien es cierto que ya había nombrado a Pedro cuando le había dicho, a ti te daré las llaves del reino de los cielos, ahora lo está reivindicando en ese pastoreo. Pero ese pastoreo de guiar, ¿no? Ese liderazgo entre los apóstoles. Por eso decimos que el Papa es el sucesor de Pedro. ¿Que la palabra Papa no aparece en la Biblia? Obviamente que no. Es un título que adquirirá el obispo de Roma. Se le va a dar ese título en un momento dado, ya cuando es el cuarto sucesor de Pedro, a San Clemente romano, es el primero en obtener el título Papa, en que se le da el título Papa como tal. Los sucesores, ¿no? Pedro, Lino, Cleto, Clemente.
el cuarto papa. Pero lo importante es que ese obispo de Roma pues va a ser ese primero entre iguales, ese que va a llevar la barca de la iglesia. ¿Por qué en Roma? Porque Pedro va a ir a Roma y va a morir allá. De hecho, el texto nos profetiza la muerte, lo dice el mismo evangelista. Esto lo dijo indicando de qué forma iba a morir. Pero lo subieron allá al Monte Vaticano, en ese momento era un monte solamente, una de las 7 colinas de Roma, y fue crucificado boca abajo. Por ahí mucho, mira que la cruz invertida es que el Papa tiene una cruz satánica. No, la cruz invertida es porque esa es la cruz de Pedro. Pedro muere boca abajo, él pide morir boca abajo para no morir igual que Jesús. Muero tranquilo, Señor, porque ya la ciudad es tuya. Fueron las últimas palabras de Pedro allá en el Monte Vaticano, donde está sepultado. Y desde ese entonces el obispo de Roma considera el sucesor de Pedro y el que lleva la primacía sobre las demás diócesis del mundo. Eso es todo lo que es en este caso el Santo Padre. No por santidad, sino por título, ¿no? Porque la iglesia es santa porque es fundada por Cristo. Es el título de lo que hace. Ya viene, la cosa como sea es otra cosa, ¿no? Pero bien, entonces, y por eso Jesús le dice, sígueme. Una conversación donde no se sabe qué van a conversar Jesús y Pedro, solamente lo llama a seguirlo. Juan Pablo II, comentando este texto, decía, de alguna manera fue como llamarlo a Roma, fue como llamarlo al martirio, ¿no? Jesús le dice, otro te llevará a donde no quieras, o sea, la muerte de cruz, ¿no? Obviamente. Entonces es un poco lo que este texto nos dice el día de hoy. Que tengamos un feliz domingo del Señor. Escucha Verbo de Dios Podcast los domingos a las 7 de la mañana en Legacy Oldies. Un encuentro personal entre tú y Dios.